Nunca imaginé que al entrar a la casa de mi nuera descubriría un secreto desgarrador. El aire estaba cargado, pesado, como un manto oscuro que me envolvía. Sentí un temblor en mis manos al tocar la puerta. Era una casa hermosa, con flores que asomaban por las ventanas, pero algo inquietante se escondía en su interior. Aquel día había planeado una visita simple. Una tarde de café y risas. Mi hija, Laura, era feliz con su pareja. Pero al abrir la puerta, la sonrisa se me congeló. El silencio era abrumador, un vacío ensordecedor. María, llamé, mi voz pareciendo un eco en un túnel. Entré, descalza sobre un piso que crujía, como si me advirtiera que el suelo bajo mis pies estaba a punto de colapsar. Las paredes estaban decoradas con retratos familiares, pero las sonrisas se sentían forzadas, como si ocultan un dolor oculto. El corazón se me aceleró. Busqué el abrazo cálido de María, pero en su lugar, encontré un rastro de angustia. A medida que recorría la casa, cada habitación parecía contar una historia diferente. La cocina, con su luz tenue, estaba llena de platos sucios. En la sala, un álbum de fotos abierto reveló momentos que nunca vi antes. Allí estaba ella, María, abrazada a una mujer que no reconocía, sus ojos brillaban con una tristeza profunda. Los recuerdos danzaban en el aire como sombras. Laura aparecía de vez en cuando con una sonrisa, pero no podía quitarme de la cabeza aquella imagen. ¿Qué me estaba perdiendo? ¿Qué secreto se escondía detrás de aquellas puertas? De pronto, una puerta se cerró de golpe. El ruido resonó como un trueno. Miré hacia donde venía, esperando ver a María, pero fue Laura la que salió, su rostro pálido y nervioso. «No puedes estar aquí», murmuró, su voz temblando. «No puedes saberlo». El pecho se me apretó. Algo terrible estaba colisionando sobre nosotros. ¿Qué lecciones no me habían enseñado? ¿Qué camino habían tomado mis seres queridos por la desesperación? Antes de que pudiera preguntar, Laura se fue corriendo hacia el pasillo, y la puerta de atrás se abrió lentamente con un chirrido, revelando un oscuro secreto que me dio escalofríos. Un frío recorrió mi espalda. La noche caía y la atmósfera se tornaba pesada. ¿Acaso estaba lista para descubrir la verdad? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba lentamente hacia la puerta trasera, atraído por un impulso que me empujaba a averiguar qué había más allá. Una luz tenue iluminaba el espacio, contrastando con la oscuridad de mis pensamientos. Con cada paso, el crujir del suelo se hacía eco de mis temores. La casa no parecía solo vacía, sino que exudaba una tristeza palpable, como si esperara ser liberada de un secreto que la mantenía cautiva. Cuando asomé la cabeza en la entrada, fui recibido por un pequeño jardín desordenado, donde las sombras de la noche empezaban a apoderarse de las flores marchitas. A mi alrededor, la noche traía consigo un silencio inquietante, pero en lo más profundo de la penumbra, un suave murmullo de voz ajena capturó mi atención. Me asomé un poco más, mis instintos ahora en alerta máxima. Allí, en un rincón olvidado del jardín, vi a Laura. La luz de la luna iluminaba su rostro, y pese a lo que me habían dicho, ella no estaba sola. A su lado, María, con lágrimas escurridos por sus mejillas, le hablaba con una desesperación que nunca había presenciado. El dolor en el aire me atravesó como un cuchillo. Instintivamente, retrocedí un paso,
incapaz de interrumpir momento tan intenso. Sin embargo, las palabras que llegaron a mis oídos eran como campanas que anunciaban un cataclismo. No puedo seguir así, Laura. Esto no es vida, decía María, su voz llena de una fragilidad que resonaba en mi corazón. Laura, bajando la mirada, murmuró algo inaudible, mientras las manos de ambas se entrelazaban, buscando consuelo en medio del desasosiego. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No solo por el sufrimiento ajeno, sino porque comprendí que detrás de su dolor había un mundo que yo no conocía. Un rincón de la vida que había permanecido oculto bajo las sonrisas forzadas y las cenas familiares. El amor, aún en medio de la adversidad, cargaba un peso que podía verse fracturado en esas palabras. Dando un paso adelante, no pude evitar ser presa de la impulsividad de mis emociones. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz saliendo entrecortada. Ambas se giraron de golpe, sus rostros marcados por el horror y la sorpresa. Laura se apresuró a colocar una barrera con su cuerpo. No, mamá. ¿No es lo que parece? ¿No es lo que parece? La incredulidad brotó en mí. Están sufriendo, ¿verdad? Estoy aquí para ustedes. ¿Qué sucede? María dio un paso adelante, sus ojos llenos de tormenta. No quería que lo supieras. No quería que sufrieras también. Pero no puedo guardarlo más. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar, cada palabra cayendo como una piedra en un lago sereno, creando ondas de inquietud en mi interior. Fui diagnosticada con una enfermedad terminal, y no quería que Laura se sintiera atada a mi culpa. El mundo se detuvo. Yo estaba en una casa, pero mis pies ya no sentían el suelo. La revelación me arrastró hacia la orilla del dolor. No podía procesar la magnitud de lo que decía. El tiempo pasó lentamente mientras las piezas del rompecabezas se acomodaban en mi mente. Laura, con lágrimas ahora fluyendo libremente, tomó las manos de María. No, no, esto no puede ser cierto, su voz ahora un susurro quebrado. No, déjame sola en esto. No puedo imaginar mi vida sin ti. Me vi envuelta en su angustia. ¿Qué podía hacer? La compasión y el amor eran mis armas más poderosas, pero escasas ante la brutalidad de la verdad. Busqué una salida. No deseaba interrumpir ese momento sagrado entre madre e hija. De repente, sentí un escalofrío. Un golpe de viento erizó mi piel mientras miraba a mi alrededor, casi como si la casa misma estuviera reaccionando a la revelación. Las sombras danzaban en la casa, y el mundo exterior se tornaba cada vez más gris. En un instante, María se volvió hacia mí, su mirada fija y penetrante. No sabes aún todo lo que puede cambiar. Hay decisiones que tomar, y lo que esté por venir no afectará solo a Laura y a mí. El miedo se apoderó de mí al entrever un futuro distópico. El eco de su frase resonaba en mi mente, dejándome con la sensación de que un nuevo desafío estaba por asomar su cabeza. Mi instinto maternal se intensificó. ¿Qué más hay? ¿Qué más debemos afrontar?, les pregunté, sin poder ocultar el temblor en mi voz. Ambas compartieron una mirada cargada de dolor, pero también de una esperanza tenue. Mientras un nuevo secreto saboreaba la brisa nocturna, supe que nada volvería a ser igual. La revelación de lo que se avecinaba podría traer consigo la luz, pero también cargaría de sombras un camino ya dificultoso. Todo había comenzado con un simple café. De repente, me encontraba en el epicentro de una tormenta emocional que podría arrasarlo todo. La noche se tornaba más oscura, y el futuro se dibujaba incierto, pero por algún motivo, me aferré a la idea de que el amor puede florecer incluso en las decisiones más dolorosas. Mientras un nuevo secreto brillaba en la penumbra, un misterio aún más profundo comenzaba a entrelazarse con nuestras vidas. Las palabras de María permanecían flotando en el aire, como un eco desolador que se apoderaba de cada rincón del pequeño jardín. Sentí que el tiempo se había detenido, dejando que el peso de la verdad se posara sobre mí, desgarrador e inquebrantable. Mi mente buscaba respuestas,
Mariposas de confusión revoloteaban en mi estómago. Laura se había soltado de la mano de su madre, ahora estaba a unos pasos de mí, su rostro inyectado de ansiedad. Mamá, por favor, no te asustes. Hay más que necesitamos decirte. Su voz temblaba, como una pequeña hoja al viento, pero la determinación que se reflejaba en sus ojos me llenó de curiosidad. No entiendo, dije, sintiendo como las lágrimas empezaban a deslizarse por mis mejillas. ¿Cómo puedes estar aquí, tan lejos de la verdad de lo que enfrentan? Necesito saber qué más hay, por favor, háganmelo saber, estoy aquí para ustedes. Laura tomó una respiración profunda, entrecortada por la tristeza que la invadía. El médico dijo que hay tratamientos, pero hay un riesgo, mamá. Se me rompen los límites de las posibilidades. Podrías pensar que estoy siendo egoísta si elijo el tratamiento. Podríamos perder más tiempo del que tenemos juntas. María la observaba, su profunda tristeza reflejaba en su mirada. Era evidente que había una lucha interna, un conflicto entre el amor que sentía por su hija y el anhelo de liberarla de la carga que su enfermedad presuponía. No quiero que Laura sufra por mi causa, dijo. El quiebre en su voz desgarró aún más mi corazón. Comencé a recorrer un laberinto de ausencias. Mis pensamientos navegaban entre promesas y oportunidades. Recordé las sonrisas compartidas, las noches en familia, como el amor había construido nuestra relación, pero también se sentía que todo estaba en un delicado equilibrio. ¿Y si el tratamiento funciona? Las palabras escaparon de mis labios casi sin querer. El amor puede hacer maravillas. Yo estaré contigo, no te dejaré sola. Siempre estaré a tu lado. Dije, sintiendo como una llama de esperanza se encendía en mi pecho. Laura inclinó su cabeza, buscando una respuesta dentro de su propio miedo. ¿Y si no funciona qué? Te lastimaría más, mamá. No puedo arriesgar eso, no cuando sabemos que hay una posibilidad de que esto termine pronto. Su tono desnudaba un sentimiento compartido. Un deseo desesperado de protegerme a toda costa. Es una posibilidad, pero también hay un futuro que ustedes pueden construir juntas. No encierren la esperanza en una caja porque la realidad es dura. El amor es la razón por la que luchamos, no solo por los días, sino por cada pequeño momento. No puedes dejar que el miedo dicte tu camino, respondí, una mezcla de coraje y compasión brotaba de mí. Entonces, en un giro inesperado del dolor y la confusión, sentí que la realidad se desdibujaba. Todo lo que me había traído hasta allí, cada lágrima, cada susurro de amor, se convirtieron en una fuerza imparable que me empujaba hacia ellas. Me acerqué y las abracé, formando un escudo humano de amor donde el dolor no pudiera penetrar tan fácilmente. Pero la atmósfera cambió, una sombra intangible parecía acechar a nuestro alrededor. De repente, el sonido del crujir de las hojas fue interrumpido por un ruido sordo proveniente de la casa. Nos detuvimos, la tensión se hizo palpable. Laura miró a su madre con ojos llenos de miedo. ¿Qué fue eso? No supe qué responder. La lluvia comenzó a caer en el tejado, como si el cielo compartiera nuestro desasosiego. Quería que el mundo se detuviera, que nada más interrumpiera nuestra burbuja de dolor y esperanza, pero sentí una presencia, una sensación inminente de que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar, mucho más allá de un diagnóstico médico. Debemos entrar, insistí, el instinto maternal empujándome hacia la puerta que creía que alguna vez fue un refugio. Lo desconocido nos esperaba dentro, y el murmullo del viento parecía contener una advertencia. ¿Qué más secretos guardaba esa casa? Tomando de la mano a Laura y a María, cruzamos el umbral, sin saber qué dentro encontraríamos no solo lo que las sombras habían ocultado, sino también la clave de lo que nos destrozaría o nos uniría para siempre. El aire en la entrada de la casa era denso, impregnado de un aroma a madera envejecida y recuerdos reprimidos. Las paredes, salpicadas por el paso del tiempo, parecían susurrar historias de risas y lágrimas, ocultando los ecos de un pasado que jamás había llegado a conocer. Cada paso que dábamos resonaba en el suelo de madera, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración,
esperando compartir lo que ocultaba. Laura y María se mantenían cercanas, como si una especie de mística conexión les diera fuerza, unidas en su frágil lucha. Su comunicación silenciosa se convirtió en un lenguaje entre nosotras, un pacto de resistencia que me llenaba de gratitud y temor a la vez. Pero también me llenaba de la inquietante sensación de que, en este espacio, el amor y el dolor estaban entrelazados en una danza que apenas comenzábamos a comprender. ¿Dónde debemos ir?, pregunté. Mis ojos recorrían las sombras que se cernían en los rincones. El frío que emanaba de las paredes parecía querer acomodarse en nuestros corazones, pero decidí que no dejaría que el miedo se asentara. Vamos a buscar la verdad, añadí, casi como un mantra que me permitía avanzar. Al girar en el pasillo, encontramos una puerta entreabierta. De ahí provenía un tenue brillo de luz que se filtraba a través de las rendijas, iluminando fragmentos de una realidad escondida. Mi corazón se aceleró cuando la empujé suavemente, aguardando una sorpresa que podría cambiarlo todo. Dentro, una sala repleta de álbumes de fotos se extendía ante nosotros, un viaje fragmentado a través de momentos. Las risas de días pasados se alzaban entre nosotros como espectros, y el rostro de cada persona en las fotografías evocaba memorias que parecían familiares. María se detuvo, con los ojos bien abiertos, su mano alcanzando una imagen en particular. Era una foto de un cumpleaños, hace años, donde todos parecían tan felices. ¿Ves? María murmuró, éramos felices. Su voz se quebró, mirando lo que había sido un tiempo sin sombras. Pero no todo fue así. Laura, que había estado atenta a cada palabra, se acercó. Es algo de lo que nunca hablamos, mamá. Hay cosas que no hemos compartido, dijo, ahora con un tono firme pero tembloroso. Hay secretos que nos afectan a todos. Tal vez debamos sacarlos a la luz. La tensión se llenó de preguntas sin respuesta. Compresión y miedo fluyeron en un torrente que podía sentirse en el ambiente. ¿Qué secretos?, pregunté, mi voz más suave de lo que deseaba, y mi corazón bailaba entre la preocupación y la anticipación. Laura buscó el aliento en su pecho, su voz resonó con una valentía recién encontrada. Antes de que estuvieras en la vida de mamá, hubo un accidente. Un niño. Su mirada se fijó en mí, y pude ver que la conversación estaba a punto de volverse dolorosa. Su nombre era Miguel. Y era mi hermano. Las palabras flotaron en el aire como si rompieran una fina capa de hielo que cubría nuestros corazones. Tu hermano, apenas podía articular, la verdad me golpeó como un torrente de emociones conflictivas. ¿Qué había ocurrido realmente en su vida? María asintió lentamente, lágrimas acumulándose en sus ojos. Era un niño especial, y su pérdida nos destrozó. Nunca supe cómo manejarlo, cómo hablar de ello contigo, Laura. Siento que mi incapacidad de hablarlo convirtió en una sombra que nos persiguió siempre. Sus sollozos comenzaron a salir, liberando un peso que había llevado por tanto tiempo sin poder compartir. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, la tristeza en mi voz tan profunda como el dolor que estaba a punto de surgir. ¿Por qué nunca hablamos de Miguel? Laura me miró con una mezcla de compasión y pena. Mamá, no lo quería recordar porque me asustaba. Pero siento que, si vamos a luchar juntas contra esto, debemos afrontar todo. No puede ser solo la enfermedad de mamá lo que nos une. Debemos sanar también el pasado. El silencio se volvió un manto pesado a nuestro alrededor. Las lágrimas que caían eran una mezcla de dolor antiguo y un germen de esperanza. Mi corazón latía fuertemente, comprendiendo que este nuevo entendimiento no solo era un sufrimiento compartido, sino también una invitación a abrir lo que había permanecido cerrado por tanto tiempo. Si este es el camino que elegimos, entonces lo enfrentaremos juntas. Por Miguel y por nosotras, afirmé, sintiendo que el amor podía crecer entre las grietas del sufrimiento. Pero justo cuando la conversación parecía alcanzar un punto de inflexión, un sonido contundente resonó desde atrás, un golpe tan fuerte que hizo vibrar la casa y nos sacudió como un vendaval. Laura lanzó un grito ahogado, el rostro pálido por el temor. ¿Qué fue eso?, clamor en su voz,
el eco de la realidad volviendo a arremeter entre nosotras. Antes de que pudiera responder, la luz que iluminaba la habitación parpadeó y se apagó, sumiéndonos en la oscuridad, con un eco ominoso en la distancia. ¿Qué más se escondía detrás de las paredes de aquella casa? ¿Qué más secretos estaban esperando la luz del día? El silencio que siguió al estruendo era más que abrumador, se sentía tangible, como si el aire hubiera adquirido una textura densa que oprimía el pecho. La oscuridad parecía haberse expandido, envuelta en una tensa quietud que era casi palpable. Mis manos buscaron un agarre en la mesa más cercana, mientras mi mente trataba de descifrar el corazón de la oscuridad. Laura, ¿estás bien?, la llamé, mi voz resonando en la penumbra, mezclándose con el eco de mis propias palabras. Temía que el silencio se tragara mi pregunta y me dejó en un mar de incertidumbres. Sí, aquí estoy, respondió, su voz temblando mientras buscaba la calidez de mi mano. Pude sentir su pulso acelerado, igual que el mío, en ese momento de vulnerabilidad compartida. María, sin embargo, se hallaba en un silencio profundo, superando la coraza del miedo que nos envolvía. No se preocupen, dijo, intentando afianzar el control en su voz. Voy a buscar el interruptor. Solo un momento. En su afán, se desplazó cautelosamente hacia la puerta, aunque sus pasos eran inciertos, como si cada sombra se estuviera moviendo a su alrededor. De repente, un segundo golpe resonó, un sonido sordo que retumbó en el suelo y vibró a través de nuestras entrañas. La casa parecía estar viva, como si la angustia de los secretos que contenía estuviera intentando liberarse de sus paredes. Mis pensamientos giraban caóticamente. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Era solo una coincidencia o algo más? ¿Escuchaste eso?, murmuró Laura, una chispa de terror brillando en sus ojos. ¿Qué está pasando?, inquirí, tratando de mantener calma en medio del desasosiego que nos envolvía. Las palabras de María y Laura sobre Miguel flotaban en mi mente, como fantasmas saliendo a la superficie en esta compleja red de emociones. ¿Y si está relacionado con lo que descubrimos? La ansiedad se apoderó de mí. Tal vez lo que ocurrió en esta casa estaba destinado a salir. María, ahora un poco más cerca, logró encontrar la fuente de luz, y con un chispazo, la habitación recuperó su anterior claridad. La luz iluminó las fotografías, pero también reflejó un cambio en la atmósfera. Un susurro entre las sombras parecía cambiar, como si lo que había estado guardado había cobrado vida. ¿Por qué ahora, después de todos estos años, sale a la luz? María se volvió, su mirada llena de determinación. Debemos indagar más. Este lugar nos está gritando para que lo hagamos. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que necesitamos saber? El miedo se entrelazaba con la curiosidad que costaba mantener a raya. Laura se acercó a un viejo baúl en la esquina de la habitación, cubierto de polvo y telarañas. Si esto está relacionado con Miguel, tal vez tengamos que ver qué hay dentro de este cofre. Tal vez haya más sobre el que no conocemos. Tal vez sus ojos se iluminaban con la posibilidad de respuestas, aunque cada palabra parecía un paso hacia lo desconocido. No, Laura, espera, interrumpí, algo en mi interior instándome a detenerla. Podría ser peligroso. No sabemos qué más podría haber, lo que sea que provocó esos ruidos o qué secretos más podrían estar escondidos. Pero mamá, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? La rigidez de su argumento era innegable. Nunca podremos avanzar si lo evitamos. Nunca podremos sanar. El peso de sus palabras se instaló en mi pecho. Estaba frenética ante la dualidad de la luz que estaba a punto de destellar y la oscuridad sembrada de incertidumbres. Está bien, asentí, sintiendo que la verdad quizás liberaría más que el dolor. Pero lo haremos juntas. Con ese acuerdo sellado, Laura acercó su mano al baúl, temblando levemente, y lo abrió. El chirrido de la bisagra retumbó en el silencio, como un grito al descubrimiento. Dentro, había cartas amontonadas, envueltas en un lazo de tela desgastada, un diario cuarteado y un objeto que destellaba bajo la luz,
Un pequeño colgante que parecía imbuido de secretos. De repente, el aire cambió. Un ruido externó, un leve rasguño, nos hizo girar. La puerta que habíamos dejado entreabierta se cerró de golpe, dejando un eco sordo. Mi corazón se detuvo por un instante, atrapado entre el temor y la desesperación. ¿Había algo o alguien más en esta casa? Mamá, gritó Laura. ¿Qué hacemos? Antes de que pudiera procesar la pregunta, una brisa fría recorrió la habitación y el diario se deslizó hasta caer al suelo. La página se abrió, revelando una escritura que no reconocía, pero que parecía familiar, como si el nombre escrito allí contuviese toda la historia. Mis ojos se llenaron de terror y curiosidad. Un nuevo descubrimiento estaba a punto de emerger, mientras el susurro de la casa se volvía más fuerte, un presagio que nunca imaginé encontrar. El roce helado del viento nos envolvió, y el extraño silencio se volvió insoportable. Me agaché rápidamente a recoger el diario que había caído, mis manos temblando al tocar la cubierta desgastada. A través de la suave luz, las letras se alzaban ante mí, y a medida que mis ojos recorrían las palabras, una sensación de familiaridad se aferraba a mi ser. Laura se agachó a mi lado, y juntas absorbimos el contenido de esas páginas. Un hilo de nostalgia anudado por la emoción nos mantenía unidas a medida que nos sumergíamos en algo que parecía estar íntimamente relacionado con nuestro pasado. Mira, susurró Laura, señalando un nombre, Miguel. Su voz temblaba, y aunque no se lo dijimos, ambas sabíamos que el peso del nombre solo podría traer complicaciones. María, que había retrocedido un paso, ahora parecía más una sombra que una figura. Su preocupación crecía, pero también su curiosidad. ¿Qué dice?, preguntó, acercándose. Me sentí invadida por un torrente de emociones al darme cuenta de que nuestras historias individuales estaban entrelazándose en un mismo hilo. La historia de Miguel era, de alguna manera, la nuestra. Las palabras revelaban relatos de añoranza, promesas y traiciones. Pasajes que hablaban de un amor que había florecido entre muros espectrales y de secretos que amenazaban con desmoronar toda una vida. El colgante que había estado en el baúl parecía adquirir un significado más profundo, como si su brillo ocultara fragmentos de la verdad. Ten cuidado, murmuré cuando el frío metal del colgante tocó la piel de Laura. Podría estar manchado de dolor, de historias que no hemos terminado de escuchar. Pero mamá, respondió ella, sus ojos chispeando con una determinación feroz. Es nuestra historia. No podemos seguir huyendo. Mi corazón se encogió, como madre, me preocupaba por ella, pero me reconfortaba su valentía. Era el mismo coraje que había visto en su padre, algo que siempre había admirado. Mientras mirábamos las cartas, María encontró una dirección escrita en una de las hojas, acompañada de una fecha que revelaba un pasado que parecía no haber terminado de cerrarse. Este lugar tiene que ver con él, dijo, su voz ahora más firme. Creo que tenemos que ir. La idea me aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. Un impulso de luchar contra los demonios del pasado chocaba con mi deseo de proteger a mi hija de cualquier mal que pudiera acechar, tanto en la casa como en el exterior. Pero ¿y si es peligroso? ¿Y si lo que descubrimos aquí nos lleva a algo que no estamos preparadas para enfrentar? Lo que hemos estado ignorando está justo frente a nosotras. Laura insistió. Siempre he sentido que había algo en mi padre que no comprendía. Esto puede ser la oportunidad que necesitamos para entender. El aire aún reverberaba con esa extraña combinación de miedo y expectativa. Sintiéndome atrapada, un atuendo de entrelazados destinos me mantenía cautiva. Miré a mis dos chicas, jóvenes y valientes, y todo lo que deseaba era poder protegerlas del dolor. Sintiendo que custodiaba un oscuro secreto, me di cuenta de que, quizás, enfrentar la verdad era el único camino hacia la sanación. Está bien, dije, la voz temblando. Mi corazón latía con fuerza ante la idea de lo que se avecinaba. Pero lo haremos juntas. Siempre juntas. María asintió, sus ojos brillando con un creciente sentido de propósito. Primero,
Debemos encontrar a Miguel, o al menos entender lo que le sucedió en este lugar. La tensión era densa mientras nos preparábamos. Con el diario en mis manos y el colgante todavía brillando en los dedos de Laura, una inquietud invadió el aire a nuestro alrededor. Estábamos a punto de desenterrar verdades que podrían cambiarlo todo. Fue en ese instante que escuchamos otro sonido. Esta vez, más claro y más definido, un golpe firme en el piso de arriba. Mirándonos, una mezcla de terror y determinación nos unió nuevamente. El miedo palpitaba en cada latido de mi pecho, y el ansia de descubrir lo desconocido se apoderaba de mí. ¿Qué fue eso?, grité, mientras. El eco del sonido parecía resonar en cada rincón de la habitación. ¿Qué más podría estar acechando en esta casa cargada de secretos? La bruma de inquietud nos rodeaba, y en la penumbra, lo que antes se sintió como una revelación, ahora se convertía en una invitación hacia la incertidumbre. Vamos a buscarlo, dio María, su voz firme. En ese momento, el miedo se entrelazó con un rayo de esperanza. Quizás aquí, en esta casa, encontraríamos más que solo secretos oscuros. Quizás, solo quizás, al revivir el pasado podríamos sanar las heridas que llevábamos dentro. Mientras ascendíamos las escaleras, un nuevo misterio se desplegaba ante nosotras. Nunca imaginé que este viaje nos llevaría a una verdad desgarradora, pero estaba ahí, esperando ser revelada, y no había vuelta atrás. El pasillo de la planta superior se extendía ante nosotras como un túnel de sombras. Las luces parpadeantes de la linterna apenas iluminaban las paredes tapizadas de un pasado olvidado. El eco de nuestros pasos resonaba en un ciclo de incertidumbre, cada golpe de pie una señal de valentía ante lo desconocido. Era el momento de enfrentar lo que Miguel había dejado atrás, y la posibilidad de encontrar sus respuestas se cernía sobre nosotras como una nube oscura. ¿Escuchas eso?, susurró Laura, deteniéndose y prestando atención. Aunque el sonido aún vibraba en el aire, era más sutil ahora, como un lamento distante. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Sería solo el crujir del viejo piso o indicios de algo más siniestro? Podría ser solo el viento. Traté de restarle importancia, aunque mi voz temblaba ligeramente. Pero, en el fondo, sabía que no podía ser solo eso. La casa parecía viva, como si aguardara expectante nuestra llegada. María se adelantó, avanzando con una determinación que se asemejaba a la de un explorador en tierras desconocidas. Si hay algo aquí, tenemos que descubrirlo, dijo, asumiendo el liderazgo. Su coraje me llenaba de orgullo, pero también me llenaba de temor. Ella estaba dispuesta a enfrentarse a sus propios demonios, y a la misma vez a gustar a los nuestros. Al llegar a la primera puerta, apenas medio abierta, el aire gélido nos envolvió con un toque familiar, casi consolador. Con una mirada de complicidad, nuestras manos se entrelazaron antes de empujar suavemente la puerta. La habitación reveló un mundo encapsulado en el tiempo. Estaba cubierta de polvo, la luz se filtraba a través de unas cortinas desgastadas, y en el centro, un viejo escritorio parecía ser el corazón de un mar de recuerdos. Una estantería repleta de libros estaba a su alrededor, algunos abiertos, cuyas páginas se mecían como si quisieran compartir sus historias. Esto es increíble, murmuré. Mientras me acercaba, me percaté de que uno de los libros estaba abierto sobre el escritorio, un diario que no parecía muy diferente al que habíamos encontrado abajo. Una vez más, la curiosidad me empujó a mirar más de cerca. Escrito por Miguel, acotó Laura con voz emocionada, acercándose también. Él tenía una extraña habilidad para capturar sus pensamientos. Esto podría contener las respuestas que estamos buscando. Me detuve un momento, preocupándome por dónde nos llevaría esto. Las palabras de Miguel podían desatar un torrente emocional que, aunque una parte de mí deseaba conocer, temía profundamente. Sin embargo, la fuerza de mis hijas, su deseo de entender, me dio el empuje necesario. Comencé a leer en voz alta. A veces, siento que estos muros me atrapan. La libertad que busco se me escapa entre los dedos.
Cada palabra resonaba como un eco de mis propios anhelos, como si Miguel hablara no solo de su vida, sino del destino que ahora compartíamos. Las páginas se deslizaban como el tiempo, revelando relatos de amor, de sueños frustrados, y al final, un rayo de luz sobre la verdad. En este lugar es donde encontré el amor verdadero, pero también los secretos más oscuros de mi alma. Sintiéndome asaltada por emociones contradictorias, un chispazo de reconocimiento me atravesó. Era un amor que se entrelazaba con dolor y pérdida. Sentí como si las paredes mismas respiraran, compartiendo su historia mientras la atmósfera se volvía pesada y cargada de significado. ¿Amor verdadero? ¿De quién está hablando?, preguntó María, ansiosa, rompiendo el silencio expectante. El rostro de Laura se tornó pálido mientras miraba las páginas. Esto, empezó, pero sus palabras se ahogaron por la confusión que parecía apoderarse de todos. El golpe, que había sido solo un murmullo, ahora retumbaba como un tambor en nuestros corazones. ¿Eran esas palabras un reflejo de él y sus amores? La conexión que sentíamos con Miguel se volvía más intensa, y sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre nosotros. Nuevamente, el sonido se reprodujo, esta vez, más fuerte, viniendo de la habitación contigua. Era una voz, un susurro que parecía llamarnos. ¿Escucharon eso?, dijo Laura, sus ojos llenos de asombro y miedo. Algo dentro de mí retumbaba con un deseo incontrolable de hallar la verdad, pero al mismo tiempo, una precaución desesperada trataba de tomar control. ¿Y si es un error seguir esto?, dije, sintiendo que la angustia era casi tangible, como un peso que aplastaba mi pecho. Pero María, en un impulso de valentía, tomó mi mano. No podemos dar un paso atrás. Si él dejó esto atrás, es porque debía ser encontrado. Con una mezcla de resistencia y un deseo ardiente por descubrir lo que realmente se escondía detrás de Miguel y su historia, decidí seguir. La urgencia del momento nos unió. Avanzamos hacia la siguiente puerta como si el eco de nuestros pasos pudiera abrir no solo esa puerta, sino también los senderos ocultos en los rincones oscuros de nuestros corazones. Cuando nos adentramos en la habitación contigua, la secuencia de revelaciones se desató. Había fotografías esparcidas por el suelo, imágenes desgastadas por el tiempo. Cada rostro allí era un fragmento de nuestro pasado compartido, cada imagen una pista hacia la verdad que habíamos estado buscando. Pero en el fondo, había algo más que nos esperaba. Un secreto que había estado oculto y que, de revelarse, podría llevarnos a un destino irreparable. Esto es más grande de lo que imaginamos, exclamó Laura, con la voz temblando entre asombro y terror. Mientras nos movilizábamos hacia la luz que emanaba, el miedo tomó una nueva dimensión. ¿Podríamos soportar el peso de la verdad que estaba a punto de desvelarse? ¿O la historia que creíamos entender se desplomaría sobre nosotras, llevándose nuestras esperanzas, sueños y la conexión con el pasado? Con un latido que resonaba en un cuerpo, supimos que la siguiente revelación decidiría nuestro futuro. El vacío en el que nos encontrábamos se llenó de una mezcla de expectativa y temor. Las fotografías, diseminadas por el suelo, parecían cobrar vida a medida que nos acercábamos. Había imágenes de Miguel sonriente, joven y lleno de sueños. Pero la luz del flash no podía ocultar la tristeza en sus ojos, una tristeza que parecía hablar de historias no contadas. María se agachó para recoger una fotografía. Era una imagen en blanco y negro de un grupo de amigos. Miguel estaba en el centro, rodeado de rostros familiares. Sin embargo, una mujer de cabello oscuro, cuya risa contagiosa parecía emanarse incluso desde la imagen, capturó mi atención. Sus ojos, cargados de una intensidad que solo puede reflejar el amor verdadero, eran un espejo del dolor que sentíamos en ese momento. ¿Quién es ella?, preguntó Laura en un susurro, como si al alzar la voz pudiera romper el hechizo que nos mantenía atrapadas en el instante. La imagen se tornó más clara en mi mente, como si aquella mujer estuviera directamente relacionada con el significado de amor verdadero que Miguel había mencionado en su diario. Quizás sea alguien importante en su vida. Alguien que, tal vez,
No nos dijo nada de ella, respondí, sintiendo como la incertidumbre crecía dentro de mí. Los latidos de mi corazón parecían resonar en un eco paralelo con el silencio expectante de la habitación. Tal vez era un amor que nunca se consumó, sugirió María, con una mirada de compasión que asomaba entre sus rasgos decididos. Podría haber sido la razón de su tristeza. A veces, el amor se entrelaza con los caminos que tomamos, reflexioné, recordando cómo cada decisión que tomamos puede llevarnos a un lugar inesperado. Pero la pregunta seguía flotando sin respuesta. ¿Qué había sucedido con esa mujer? ¿Había partido o había alguna otra razón detrás de su ausencia? La casa parecía guardar más secretos de los que jamás imaginamos. Laura continuó buscando entre las fotografías y encontró otra imagen, esta vez de Miguel con una pequeña niña. Su risa iluminaba la imagen y podía ver en sus ojos un amor abrumador. «Mamá», dijo Laura con una mezcla de sorpresa y dulzura. «Podría ser», la pieza encajó en mi mente. «Podría ser su hija», murmuré. El caos emocional que eso significaba era abrumador. Miguel había tenido una vida que ignorábamos, luchas que nunca compartió. Una parte de mí se sentía culpable por no haber indagado más sobre su pasado, y otra, infinitamente curiosa, deseaba seguir desenredando las historias escondidas en cada rincón de esta casa. Debemos encontrar respuestas, no solo para nosotros, sino también para ella, dije, con la voz entrecortada. El sonido del viento que aullaba fuera se volvió más fuerte, llevándose consigo mis pensamientos. En ese momento, me di cuenta de que la casa parecía tener una energía propia, como si resonara con los secretos de Miguel, esperando que nosotros los descubriéramos. Sin embargo, la inquietante voz volvió a susurrarnos desde la habitación contigua. Esta vez, era más clara, un lamento que reclamaba atención. «¿Qué tal si es ella quien nos llama?», preguntó María, sus ojos brillando con el destello de la audacia. Nuestras miradas se encontraron, y como si una corriente nos uniera, decidimos avanzar. La puerta estaba entreabierta, como un umbral hacia lo desconocido que nos desafiaba a cruzar. El aire se tornó denso a nuestro alrededor, cargado de presagios de revelaciones no deseadas. Al abrir la puerta con cautela, encontramos una habitación imperfecta y desordenada, como un espacio lleno de recuerdos a medio formar. Las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes, escenas tranquilas que contrastaban drásticamente con la tensión en el ambiente. Mientras la linterna iluminaba el lugar, un pequeño objeto brilló débilmente en el suelo. Me agaché para recogerlo. Era un collar de cuentas, desgastado y opaco, pero en su interior parecía llevar la esencia de un amor que había permanecido. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo que una nueva pieza del rompecabezas se insertaba lentamente en nuestras vidas. El collar parecía haber estado allí por años, esperando ser encontrado y restablecido a su propietario. «Quizás pertenecía a la mujer de la foto», sugirió Laura, notando la conexión que todas sentíamos. En ese momento, comprendí que este objeto era más que un simple collar, era un lazo entre el pasado y el futuro, un símbolo de lo que Miguel dejó atrás. La atmósfera se cargó de preguntas sin respuesta. ¿Qué había sucedido con los amores, los secretos, las promesas? ¿Y la niña de la fotografía? La angustia llenó el aire mientras nos perdíamos en especulaciones. Y de repente, ese murmullo que había comenzado con dudas y esperanzas, se transformó en un verdadero grito que atravesó el silencio. «Ayúdame», el eco de esa voz resonó en nuestras almas. Era un claro llamado de alguien que había estado perdido en el silencio. La conexión se sentía al borde de la revelación, tan intensa que casi podía tocarla. Todo y nada se nos venía encima. Una mezcla de sombras del pasado y una carga emocional que parecía tan poderosa como la verdad misma. Era el momento de decidir, ¿nuestras vidas continuarían sin más? ¿O estábamos listas para desenterrar el peso del pasado y enfrentar lo que Miguel había ocultado? Con esa pregunta retumbando en nuestra mente, nos entregamos al destino incierto. El grito resonó en el aire, y el instante se volvió eterno. Mis manos temblaban al sostener el collar,
mientras mi corazón latía desbocado. Miré a María y Laura. Sus rostros reflejaban un temor palpable, y una chispa de valentía parecía confluir en un mismo punto. Todo lo que habíamos descubierto convergía ahora, y lo que una vez había sido el hogar de Miguel se transformaba en un espacio lleno de preguntas y anhelos. ¿Quién está ahí?, logré preguntar, mi voz temblorosa apenas empujando el silencio. Nadie respondió, pero el aire se volvió aún más denso, como si algo invisible nos envolviera. Era un instante de valentía y vulnerabilidad compartida. Había una fuerza que nos unía, pero también una fragilidad palpablemente humana. Laura acercó la linterna hacia el rincón más oscuro de la habitación. Ojalá una figura apareciera y diéramos por terminado el misterio, pero en vez de eso, lo que encontramos fue una pequeña caja de madera, cubierta de polvo acumulado con el paso del tiempo. «Mira esto», dijo. Sorprendida, me acerqué y con cuidado, hice un gesto para abrirla. El crujido de la madera resonó, y sentí una punzada de expectación. Dentro, había cartas, cuidadosamente apiladas, con los nombres de varios remitentes que parecían más familiares de lo que esperábamos. Miguel. Y la mujer de la fotografía. Las cartas de amor de Miguel, susurró María, inclinándose para ver con mayor atención. Tomé una en mis manos. El papel amarfilado y el trazo delicado de la escritura me llevaron a un lugar lleno de emoción. La primera línea comenzaba con una metáfora que hablaba de esperas y ilusiones, un resumen de lo que sabía acerca de sus anhelos más profundos. ¿De quién es esta carta?, pregunté, viendo que una de las cartas estaba marcada con un corazón dibujado. Laura, casi hipnotizada, comenzó a revisar cada uno de los papeles mientras yo trataba de encontrar mi voz entre el eco de sus palabras. Es posible que esta mujer fuera lo que le dio sentido a su vida, dijo, sus ojos vibrantes con la emoción de un descubrimiento. Quizá la razón por la que nunca se sintió completo. El aire se volvió más pesado, como si la verdad que estaba por estallar nos envolviera en una atmósfera electrizante. Podría ser que Miguel, el hombre al que creímos conocer, había guardado un lugar en su corazón para alguien que nunca pudimos entender. María tomó la siguiente carta, su rostro iluminándose mientras sus ojos recorrían las líneas. Escuchen esto, mi amor por ti crece cada día, aunque nuestros caminos parecen separarse. Nunca dejaré de esperar por ti, por el día que nuestra historia se complete. Su voz se desvaneció, la realidad de sus palabras pesando sobre nosotros. Ese era el peso que había llevado Miguel, un amor inalcanzable, un lazo que había decidido no cortar, ni olvidar. Reviví el dolor que había sentido, dejando a un lado el sufrimiento y la lucha que habíamos compartido con él. ¿Era esta la razón detrás de sus profundos melancolías? Y la niña, murmuré de repente, la conexión finalmente cobrándose significado. ¿Ella es el resultado de ese amor? Mientras esas palabras caían de mis labios, una mezcla de esperanza y angustia nació en mi corazón. Un aliento de vida en medio de tanto desasosiego. Las tres compartimos un momento en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. La revelación del amor no correspondido no solo dejaba a Miguel como una figura trágica, sino que además sabíamos que había una generación que cargaba con las secuelas de esa historia. El impacto emocional comenzó a aplastarnos, y por un instante nos quedamos en la penumbra, cada una buscando la fuerza para ir a dar el siguiente paso. Debemos averiguarlo, decidí al fin con un suspiro profundo. Debemos encontrar a la niña. Y a esa mujer. Mientras volvíamos la mirada hacia la habitación, un nuevo susurro cortó el silencio. Ayúdame. Nos congelamos en un instante, con los corazones golpeando en nuestros pechos. Ante nosotros, detrás de la puerta que parecía latir con vida propia, se encontraba el eco de algo más. La voz no era solo un grito, era un lamento, una súplica desesperada que prometía revelaciones que nunca hubiésemos imaginado. Nuestra historia todavía no ha terminado, dije con un escalofrío recorriendo mi espalda. Aún con el temor apretando mi pecho,
la urgencia de conocer la verdad nos impulsó. Aquella habitación y lo que encerraba ya no era solo un refugio de recuerdos perdidos. Era un portal hacia el desvelo de lo que Miguel había escondido, su secreto, su amor, y su dolor, todo por descubrir en nuestra búsqueda por la luz que aún esperaba ser encontrada. La habitación estaba envuelta en un silencio cortante. El aire parecía vibrar con la promesa de lo que estábamos a punto de enfrentar. Juntas, empujamos la puerta que crujió como un lamento al abrirse, y el interior nos recibió con un suave resplandor que iluminaba un ataúd de recuerdos, fotografías pegadas en las paredes, carteles amarillentos con nombres y fechas, y ese eco de risas que aún parecían resonar en el aire. La voz que había clamado por ayuda estaba a punto de ser revelada, y un estremecimiento recorrió mi columna vertebral. ¿Estamos listas?, preguntó Laura, el miedo y la determinación mezclándose en su tono. Esto puede cambiarlo todo. Lo sé, respondí, sintiendo como el peso de nuestros secretos caía sobre mí. Y, sin embargo, había una chispa de esperanza. Pero no podemos dar un paso atrás. Debemos enfrentar todo esto juntas. Nos movimos por la habitación, y cada paso parecía llenarse de historia. María se acercó a un particular retrato en la pared. Era la imagen de una mujer con una sonrisa deslumbrante, su cabello oscuro iluminado por el sol. Ella es ella, susurró, lágrimas formándose en sus ojos. La mujer en las cartas. Entonces, ¿quién es?, pregunté, sintiendo como todo mi ser se precipitaba hacia un mar de emociones. Se llama Ana, respondió Laura, su voz quebrada. Era su amor. La razón por la que nunca pudo avanzar del todo. Todo en mí se removió al escuchar el nombre. No era solo un amor perdido, era la respuesta a muchos de nuestros silencios, el porqué de sus melancolías. María, aún mirando la imagen, pronunció, íbamos a encontrarnos con la historia de Miguel, y ahora debemos encontrar a Ana, y a la niña. Mientras un silencio reflexivo nos cubría, busqué el pequeño colgante que Laura había encontrado. En ese instante, comprendí que este objeto no era solo un símbolo. Era un lazo entre el pasado y el futuro, una herramienta de conexión. Teníamos que hallar a Ana, a esa niña que había permanecido en las sombras. Y en ese viaje, enfrentarnos a lo que había sido nuestra vida. ¿Cómo la encontraremos?, preguntó Laura, su voz ahora más firme, pero el temor aún brillaba en sus ojos. Debemos regresar a las cartas, respondí, recordando las pistas que podría contener. Y quizás, a través de estas paredes, encontramos la verdad que Miguel nunca pudo contar. Las horas transcurrieron entre las páginas amarillentas, buscando la dirección, la conexión que nos llevara a Ana y a esa hija desconocida. La búsqueda era una mezcla de desasosiego y esperanza. Cada carta revelaba fragmentos de la vida de Miguel que, por primera vez, se sentían como propios. Descubrimos que su amor por Ana había sido verdadero, forjado a través de sueños compartidos y promesas no cumplidas, y de pronto, lo encontramos, una dirección marcada en una de las cartas. Este es el lugar, dije, el corazón latiendo con fuerza. Debemos ir ahí. Salimos de la casa, empapadas de la realidad episódica de secretos y pasados compartidos. Con el mapa en mis manos y un objetivo claro, el camino se sentía iluminado por una luz nueva, una que brillaba con la promesa de reconciliación. El viaje hasta la dirección indicada fue silencioso pero cargado de promesas. Cada paisaje, cada giro y cada calle parecían ser testigos de nuestro crecimiento. No solo buscábamos encontrar a Ana, sino también sanar las heridas que Miguel había dejado como legado, y cuando finalmente llegamos, una pequeña cabaña de madera esperaba frente a nosotras, adornada de flores marchitas pero aún bellas. Al tocar la puerta, no solo sentí el peso del pasado, sino también la ligadura a lo que el futuro podría traernos. La voz de Ana resonó desde el interior, clara y nostálgica. ¿Quién está ahí? La emoción retumbaba en su timbre. Soy yo, Laura,
mamá, exclamó, y el aire se congeló. Tenía la vulnerabilidad de un recuerdo perdido, y a la vez, la dignidad de una verdad encontrada. Pensé en lo que Miguel no pudo, lo que había evitado, un amor, una vida. Cuando la puerta se abrió, vimos a Ana, sus ojos reflejaban el dolor y la añoranza de secretos no compartidos. Un momento de reconocimiento cruzó entre nosotras. He estado esperando, dijo, y al mirarla, supe que era el momento de un verdadero reencuentro. Estamos aquí para ti, le contesté, sintiendo como todo el dolor que habíamos cargado se aligeraba. Era una afirmación no solo para ella, sino también para nosotras. Ana nos llevó a un pequeño jardín donde, sembradas entre las flores, había historias de amor, de tristeza y de luchas. Este era el inicio de un nuevo capítulo, y al mirar hacia el horizonte, entendí que la verdad, siempre vivaz, nos liberaba. Nos conectaba, incluso en el dolor. Ahora, estábamos listas para abrazar cada nuevo amanecer, cada respiración, cada historia del pasado, con el poder de construir un futuro que honrara a Miguel, Ana y esa niña que, sin saberlo, había sido un tejido esencial en nuestra propia historia. Porque aunque los secretos puedan dividirnos, el amor siempre encuentra el camino a casa, murmuré, y supe que finalmente, habíamos llegado a nuestro destino.